Nuevamente sean bienvenidos a este canal y antes que nada quiero darles las gracias por ver cada uno de los videos. Apenas estamos empezando, tenemos una comunidad muy pequeña, pero sin lugar a dudas creo que va a ser de bendición, no solamente para mí, sino para los que nos escuchan, para los que nos ven. No solamente crecimiento espiritual para ellos, sino también para un servidor, porque cada día tengo que estar empapándome de más cosas, de conocimiento acerca de la palabra de Dios, porque es de gran relevancia y es de vital importancia entender que en un mundo donde hay mucha crisis, en un mundo donde hay crisis familiar, crisis social, crisis económica, crisis personal, emocional, en un mundo lleno de crisis, necesitamos esperanza. Necesitamos tener esa esperanza en nuestras vidas, algo que nos pueda satisfacer. No como la satisfacción mundanal, porque el mundo te puede ofrecer tantas cosas que en un momento te pueden satisfacer, pero al final del día, cuando estás en tu cuarto, cuando estás en tu cama, cuando ya apagaste las luces, miras a tu alrededor y dices, ¿es todo? Ya con esto es todo. Así es la vida. Este es el ritmo y estilo de vida que tengo que vivir. Y nuevamente volvemos a caer en el vacío. Nuevamente volvemos a caer en ese vacío que nos limita o que nos lleva precisamente a los conflictos emocionales, a los conflictos espirituales. Pero hoy queremos invitarte a que más que nada, más que nos escuches, podamos hacer cambios en nuestras vidas y podamos entender que a pesar de la crisis hay una esperanza que nos puede llenar, hay una esperanza que nos puede llevar precisamente a un camino correcto. Pero para poder hacer eso, voy a tener que ilustrar algunas cosas muy importantes y comenzar a ver unos pasos de gran relevancia precisamente para tomar esa esperanza en nuestras vidas y que nosotros podamos sentirla, que nosotros podamos palparla y que pueda hacer efecto en nosotros en todos los aspectos, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, en nuestras emociones. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender con respecto a ello. Y una de las cosas, el primer paso para poder entender algo con respecto a la esperanza en nuestra vida es tener una fe verdadera. No es cualquier clase de fe, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una fe verdadera, de una fe genuina que nos lleva precisamente al crecimiento espiritual. Y en medio de todas estas calamidades, en medio de todas estas enfermedades, obviamente que están debilitando no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones, sino también está creando tremendo caos en nuestra mente por el hecho de que las enfermedades acaban. Y cuando llega la enfermedad muchas veces perdemos esa fe, muchas veces perdemos esa esperanza de decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tal vez poco tiempo nos queda porque la enfermedad ya nos está carcomiendo, porque la enfermedad ya nos está limitando. Y la triste realidad que una de las grandes consecuencias con respecto a las enfermedades es que no solamente las padecemos solos, en algunos casos sí, en algunos casos padecemos esas enfermedades solos, pero también nuestros familiares padecen con nosotros, sufren con nosotros y lo hemos vivido en carne propia. Hace un par de años a un servidor nos alcanzó la pandemia
y tristemente nos limitó, nos postró en cama, e incluso los familiares, mi familia, mis hermanas, mi mamá estaban muy preocupadas por el hecho de que no sabían qué es lo que iba a pasar, si el medicamento iba a dar los resultados. Aún así, independientemente de todas estas situaciones, la confianza en Dios siempre estuvo ahí y nos pusimos prácticamente en manos de Dios y Dios obró. Pero a veces las decisiones o a veces la voluntad de Dios es totalmente diferente, y la verdad es que las enfermedades poco a poco nos van acabando a tal grado de llegar a tristezas por pérdidas familiares, tristezas precisamente porque no sabemos cómo actuar en medio de una situación similar. Pero en la Biblia hay algo muy importante con respecto a las enfermedades, porque el ministerio de Jesús precisamente se enfocó en los enfermos. El ministerio de Jesús se reflejó precisamente en la sanación de los enfermos. Y la verdad es que si ustedes ven en la Biblia van a encontrar muchas personas necesitadas, muchas personas que necesitaron de Jesús con respecto a la salud, que a veces solamente se topaban con Jesús para poder ser sanados, que incluso solamente escucharon en algún momento de Jesús, y por las oídas y por el hecho de haber escuchado Jesús sanó a tal enfermo, solamente por eso recorrían muchos lugares para poder acercarse al Salvador y de esta manera ser sanados. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos claros ejemplos con respecto a ello. El libro de Mateo está lleno de algunos ejemplos donde podemos encontrar precisamente milagros muy importantes, milagros uno tras otro. Esos milagros les traen esperanza hacia los demás, les trae esperanza a la gente, porque Jesús tiene incluso poder sobre la enfermedad, incluso Jesús tiene poder sobre la muerte. Y la verdad es que el ministerio de Jesús se enfocaba y se preocupaba en los marginados, en los que eran rechazados, en los pobres. Ese fue el ministerio de Jesús, y sin lugar a dudas, independientemente en la posición en la que nos encontramos, Dios está preocupado por nosotros. Jesús está preocupado por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Y la verdad es que son milagros que deben de llenarnos de paz, deben de hacernos crecer esa fe que en algún momento tal vez perdimos, o que en algún momento o que tal vez no conocemos. Pero sí es importante entender que la fe es de gran relevancia para nuestra vida. Y hay una frase por ahí que si la fe no es auténtica, si no nos lleva a realizar actos de servicio con amor, no es una fe genuina, no es una fe real. Y hoy por hoy vamos a ver un poquito con respecto a los milagros, hacia lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Y dice, hay una gema muy preciosa, una escritora muy preciosa con respecto a lo que estamos hablando. Ninguna calamidad puede caer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. O sea que Dios está preocupado, por cada uno de nosotros, que Dios nos ama y Dios se preocupa y Dios siempre está al pendiente de cada uno de sus hijos. No somos dejados solos para luchar contra los desafíos de la vida. Muchas veces creemos que estamos solos, muchas veces que creemos que en la vida estamos solos, pero Jesús siempre
está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Jesús. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Cuando lo necesitamos, Jesús está cerca. Cuando flaqueo, cuando temo, cuando más lo necesito, Jesús está cerca porque Jesús nos ama. Tenemos un Salvador que nos comprende, que comprende nuestras necesidades y está ansioso por cumplir o para satisfacer nuestras necesidades. Claro que siempre y cuando nosotros también tengamos una relación con Dios, porque al final de cuentas, si no tenemos una relación con Dios o si no tenemos una amistad con Dios, ¿cómo va a ser nuestra vida con Él? ¿Cómo va a satisfacer nuestras necesidades? Y hoy creo que el tema, que hablar de los milagros espirituales, hablar de los milagros de sanidad, hablar de los milagros de fe, edifican nuestras vidas, transforman, cambian nuestra vida, precisamente por el hecho de que Dios nos ama. En el libro de Mateo hay un pasaje con respecto a una mujer que había padecido flujo de sangre por muchísimos años. Mateo 9:20, ahí comienza prácticamente la historia y dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho, había estado con muchos médicos y hasta estos precisos momentos no había conocido sanidad, no había conocido su salud. Ella no solo estaba desesperada porque había desesperación en su vida, también había desánimo en ella. No tenía esperanza, vivía sin esperanza. Imagínense una enfermedad por 12 años, donde ya has ido a doctores, ya has consultado con los mejores médicos, has buscado y has intentado y has hecho todo lo posible para poder conseguir una solución, pero al final de cuentas no la puedes conseguir porque nadie te da una solución, porque nadie te da una respuesta. Imagínense vivir de esta manera, sin paz, sin tranquilidad, con vacíos, sin esperanza. Eso no es vida. Eso la verdad es que no es vida. Pero afortunadamente para esta mujer que había padecido flujo de sangre, conoció a Jesús. Se encontró con Jesús, se encontró con su Salvador, se encontró con Dios, se encontró con el Hijo de Dios. Y a pesar de que tenía limitaciones, porque hay que mencionar, había limitaciones, pero en su mente, en su mentecita, ella decía: si tan solo me acerco a Jesús, porque he escuchado que ha sanado, porque he escuchado que ha levantado incluso muertos, porque incluso he escuchado cómo sana. Si tan solo pudiera acercarme, si tan solo pudiera tocar su manto, seré salva. Y es ahí donde inicia precisamente la fe. Es ahí donde inicia la fe de esta mujer, donde comienza a crecer más, porque ya no solamente no necesitaba creer que tenía que acercarse directamente hacia él o tocarle la mano o hablarle. No, lo único que ella quería, lo único que ella pretendía en ese momento era tocar su manto. Lo único que pretendía era tocar su manto. Si tan solo toco su manto, si tan solo pudiera tocar su manto, creo que puedo ser sanada. Y la verdad, yo creo que en este mundo todo enfermo, todo paciente, todo ser humano que tenga una dolencia quiere ser curado, quiere ser aliviado, quiere ser sanado, quiere ser una persona limpia de todo mal. Y la verdad es que a pesar de que nosotros creamos que pues damos el primer paso, en realidad no es así. Dios es el que nos da. Dios es el que da el primer paso para acercarnos con nosotros, para acercarse hacia nosotros. Nosotros somos los que o lo rechazamos o nos acercamos más a Él. Nosotros somos los que lo rechazamos o no. Dice, Él pone en nuestros corazones la semilla de la fe. Él pone en nuestros corazones la semilla de la fe a medida que
ejercemos la fe que Él nos da, nuestra fe va creciendo. A medida que nosotros vamos platicando con Él, a medida que nosotros tenemos un acercamiento más íntimo con Él, es como nuestra fe va a ir creciendo, porque nuestra fe va creciendo gradualmente. Tal vez no vas a tener una fe grande de la noche a la mañana. Si nosotros escuchamos o vemos acerca de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que dice la palabra de Dios que si nuestra fe fuera del tamaño, imagínense, del tamaño de un granito de mostaza, moveríamos hasta montañas. Imagínense el tamaño del granito de mostaza, que son bien pequeñitos. Ahora, para poder entender un poquito con respecto a la fe, ¿qué es la fe? Porque estamos hablando acerca de la fe, porque estamos hablando acerca de que nuestra fe vaya creciendo, pero en sí, ¿qué es la fe? Y la Biblia tiene un parámetro muy importante con respecto a la fe, pero en otras palabras, les puedo mencionar que la fe es confiar en Dios. La fe es creer en Dios. La fe es depender en Dios, creer en su palabra, aceptar sus promesas, actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso prácticamente es la fe. Y si nuestra fe fuese creciendo gradualmente, claro que nuestras esperanzas para un mundo donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, donde hay mucho sufrimiento, nuestra esperanza sería mucho más grande, porque tener a Dios en nuestra vida, tener fe, es tener una esperanza y creer en las promesas de Dios. Muchas veces queremos comprender a Dios, queremos apropiarnos de las promesas de Dios cuando todavía no entendemos. Y la verdad es que no podemos comprender cómo actúa Dios, porque Dios es omnisapiente, Dios es supremo, es poderoso. Nuestra pequeña mente no nos alcanza para poder comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestra vida. No podemos apropiarnos de una promesa que Dios nos brinda si nosotros en realidad no la entendemos, no comprendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso, la verdad, viene a veces un poco triste, pero hay solución para ello. O sea, para poder seguir a Dios, para poder hacer cambios en nuestra vida, para tener esperanza en mi vida, hay solución. Para poder conocer a Jesús, hay soluciones. Y eso, la verdad es que es bueno, porque nos permite acercarnos, independientemente como estemos, nos permite acercarnos a Él. Tal vez yo no sé orar, tal vez yo no sé estudiar la Biblia, tal vez yo no sé hablarle a Dios, pero conforme yo me voy acercando, me voy a ir dando cuenta qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Cuando Jesús dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos sentirnos culpables porque la culpa lastima. La culpa lastima nuestras vidas, lacera nuestro cuerpo, lacera nuestra mente. La culpa es poderosa, es un sentimiento muy poderoso que puede lastimar y que puede hacer, que nos puede quebrantar, pero nuestra fe nos puede levantar. La fe trasciende nuestros sentimientos, en nuestras emociones, porque nos hace creer en Dios, porque nos hace creer en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos sentir una profunda necesidad en muchos aspectos, pero si confiamos en la promesa de Dios, esas necesidades podrían ser saciadas. Y si así no fuera, nuestra fe hacia Dios debe continuar sin ningún problema. Una fe inquebrantable,
una fe que nos ayude a crecer, una fe que nos ayude precisamente a comprender que en medio de la incertidumbre, en medio de la angustia, tenemos esperanza. Mas a todos, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y honestamente, no puedo sentirme, no debo. Bueno, si en algún momento yo siento debilidad, si en algún momento me siento frágil o impotente, si en algún momento me siento con esa tristeza, me siento con esa angustia, creo que es importante decir: Señor, yo creo en ti. Señor, ayúdame. Yo creo en ti como mi Salvador. Creo en ti a pesar de las circunstancias. Y es ahí donde nuestra fe va tomando forma. Porque fe es confiar. Fe es confiar en la palabra de Dios. Fe es confiar en Dios y no en mí. Fe es confiar en Dios y no depender de mis actos, ni de mis emociones, ni de mis sentimientos, sino depender en su totalidad de Dios a pesar de las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Porque Jesús quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y quiere restaurar tu vida, y quiere restaurar tu imagen, y quiere restaurarte a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo has vivido, a pesar de qué tan hondo has caído. Quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu imagen, porque cuando Dios toca al ser humano, cuando Dios nos toca, cuando Dios toca mi vida, toca mi cuerpo, es para ser sanado, es para ser restaurado, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, porque Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y algo muy importante que dice la Biblia, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Porque una vez que conocemos a Dios, somos embajadores de Él. Una vez que conocemos a Dios, una vez que conocimos a Él, una vez que tenemos esperanza, una vez que nuestra fe ha crecido en Él, que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es inquebrantable, somos embajadores del Señor en este mundo para poder ayudar a los demás a ser restaurados en el nombre de Cristo Jesús. Eso es importante para nuestras vidas. Eso es importante para cada uno de nosotros. Y creo que todos lo necesitamos. Todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos una esperanza. Todos necesitamos que nuestra fe pueda seguir creciendo para que podamos ser una sociedad totalmente diferente. Hoy, si nosotros nos damos cuenta a nuestro alrededor, mucha maldad, hay muchas situaciones difíciles, tristezas por padres, tristezas porque los hijos no llegan a casa, tristezas porque los matrimonios fracasan, porque no hay un poder transformador en sus vidas. Y eso al tiempo comienza a carcomer, al tiempo comienza a hacer un peso, a tomar un peso en nuestras vidas. Pero hoy hay salvación. Hoy creo que hay salvación. Hoy llegó un mensaje a ti, tal vez no lo andabas buscando, tal vez no lo querías, tal vez ni te pensaba por la mente toparte con este video. Pero si lo escuchaste al final, qué bueno. Si lo escuchaste, qué bueno. Porque hay esperanza para el mundo todavía. Hay una esperanza para un mundo en crisis. Hay una esperanza
para ti y para mí. ¿Podemos ser restaurados? Sí. ¿Podemos ser transformados? Sí. ¿Podemos ser diferentes? Claro que sí, pero con ayuda de Dios. Y esperemos en Dios que este poder transformador nos alcance, que renueve nuestras vidas y que podamos ser totalmente diferentes. Bendiciones a cada uno de ustedes.